Sus pasajes decían Ciudad de Nueva York, pero para 1.500 pasajeros que estaban a bordo del Titanic, el pasaje estaba completamente equivocado. Nunca llegarían a destino. Nunca navegarían bajo la Estatua de la Libertad. Nunca verían la línea del horizonte en Manhattan, porque irían a Halifax, Nueva Escocia, Canadá. Y todavía se encuentran allí. Toma tu Biblia, mantente en sintonía y en un momento más regresaré con la historia. Debo admitir que los cementerios tienen una especie de fascinación magnética. Me encanta recorrerlos, leer los nombres y fechas de los epitafios, tratar de adivinar quiénes eran esas personas y qué clase de vidas habían tenido antes que los silenciara la muerte. El cementerio de Halifax, Fairview Lawn Cemetery, en Nueva Escocia, es un poco distinto a otros cementerios que conozcas, porque hay muchas lápidas sin nombre, muchísimas. No tienen fecha de nacimiento, no tienen menciones al parentesco y no hay comentarios en sus vidas, sobre sus vidas. Tan solo silencio, nada. No tenemos idea de quiénes son. Todo lo que sabemos es que estaban a bordo del Titanic cuando se hundió en las heladas aguas del Atlántico Norte hace casi un siglo, llevándose sus vidas. 150 personas del Titanic fueron sepultadas en Halifax. Y de ellas, más de 40 aún no han sido identificadas. En algunos casos, los cuerpos estaban demasiado dañados como para poder identificarlos. Pero en otros casos, ningún familiar vino a reconocerlos jamás. Y allí están, desconocidos, junto a las costas del mar que cobró sus vidas, bajo sencillas lápidas de granito que no dicen nada más que la fecha de su muerte, 15 de abril de 1912. Sus identidades son un completo misterio. Pero no se necesita carecer de nombre para ser un misterio, ¿verdad? Aunque se marque claramente nuestra tumba, eso no nos asegura que dentro de 100 años la gente sabrá quiénes fuimos. El simple paso del tiempo nos empujará a la mayoría a las sombras. Nos olvidarán. Haz una recorrida por cualquier cementerio y te darás cuenta de lo que quiero decir. Las tumbas más recientes, digamos las de los últimos 10 años, están bien cuidadas porque los familiares van a visitarlas. Las lápidas son nuevas y brillosas y suelen tener flores frescas, depositadas por personas que aún sienten el amargo dolor de la pérdida. Luego fíjate en las tumbas más antiguas, digamos las que tienen 20 y 30 años. Algunas de las lápidas están un poco corroídas por las inclemencias del tiempo, del clima, y las flores, si es que hay alguna, están marchitas. Hay personas que las visitan, pero no lo hacen tan a menudo, porque el paso del tiempo ha hecho que el dolor por la muerte sea un poco más llevadero. Los recuerdos comienzan a diluirse, el dolor empieza a calmarse y la gente continúa con sus vidas. Puede ser que hagan una visita al cementerio en ocasiones especiales como cumpleaños o aniversarios, pero con el paso de los años cada vez lo hacen con menos frecuencia hasta que dejan de ir por completo y el paso del tiempo las hace cada vez más anónimos. Luego recorre las tumbas que tienen entre 50 y 100 años de antigüedad o más. Algunas lápidas están partidas y le faltan algunos pedazos. Los nombres y las fechas se leen con dificultad. Ya no se derraman más lágrimas frente a ellas. Nadie viene a visitarlas porque nadie se acuerda. Aunque hay un nombre grabado en la lápida, nadie sabe quién es. ¿Quién era esa persona? Como ves, con el paso del tiempo, todos llegamos a ser tan solo anónimos como las personas sin nombre de las tumbas del Titanic. Y nuestra lápida puede tener nuestro nombre, pero no tendrá ningún significado para nadie. Salvando unas pocas excepciones, el mundo se olvida rápidamente de todos nosotros. Entonces surge una pregunta: ¿por qué vivir para un mundo que nos olvida? Muchas personas transitan por la vida con una especie de pánico tratando de agradar a todos los que lo rodean. Gastan el dinero que no tienen tratando de ser como sus vecinos.
Desperdician un tiempo fabuloso frente al televisor o frente a sus computadoras y teléfonos o tabletas que llega a un promedio de 30, 40 y más horas por semana, literalmente conectados con todas las sensaciones que el mundo tiene para ofrecerles. Lamentablemente muchas personas se pierden algunas de las mayores bendiciones de la vida porque tienen miedo de lo que el mundo pensará de ellos si hacen lo que es correcto y dedican sus vidas a servir a Dios. ¿Por qué actuamos así con el mundo que habrá de olvidarnos? No nos da ninguna recompensa. Y 100 años después de nuestra muerte, nadie se preocupará por lo que fuimos o hicimos. Nuestro nombre estará en la lápida, pero no significará nada para los demás, porque todos estarán muy ocupados haciendo las mismas cosas que habíamos hecho nosotros. Como ves, amigo y amiga, al final, todo lo que nos espera con un poco de suerte es una pequeña parcela y una leyenda con nuestro nombre y las fechas de inicio y fin de nuestra vida. A menos que llegues a ser notablemente famoso o famosa, eso es todo lo que se recordará de ti. Todo lo que hayas hecho, todo lo que hayas dicho, todas las cosas con las que te hayas asociado se reducirán a unas pocas palabras grabadas en una piedra. Toda una vida resumida en 4 o 5 palabras. Se lo llama epitafio, una breve descripción de tu vida. Y algunas veces es difícil saber si hasta el mismo epitafio responde a la verdad sobre la persona. Ambrose Bierce, en su famosa obra titulada Diccionario del Demonio, dijo que un epitafio es una inscripción en una tumba que demuestra que las virtudes adquiridas con la muerte tienen efecto retroactivo. En otras palabras, hay veces que los epitafios describen a las personas mejor de lo que eran, convirtiéndolas así en un misterio aún mayor. Las tumbas sin nombre de Halifax son un fantástico recordatorio de que todo termina en el anonimato. Y algunas de esas personas fueron inteligentes, otras fueron poderosas, otras fueron amables. Algunas tuvieron un potencial tremendo, pero ninguna de esas virtudes importa porque ni siquiera conocemos sus nombres. Y todo lo que sabemos es que murieron antes de lo que esperaban. El senador norteamericano John James Ingalls dijo cierta vez: en la democracia de los muertos todos los hombres son iguales finalmente. No hay rango, ni privilegio, ni prerrogativa en la república de la tumba. El silencio del cementerio nos coloca a todos en igualdad. A primera vista, el senador tenía razón, el senador Ingalls. A 3 metros bajo el suelo, o 2, depende del cementerio, todos somos iguales. Y nuestro prestigio, nuestro poder carecen de valor. Y si nuestro ataúd es más caro que los demás, nadie lo verá. Casi todos nos convertimos en una lápida solitaria que nadie acuda a visitar. Pero escucha, amigo y amiga, según la Biblia, el señor Ingalls solo tenía parte de la razón. Él dijo que en la tumba no hay prerrogativas, pero eso no es totalmente cierto. La Biblia dice que algunas tumbas sí tienen prerrogativas, porque no todas las tumbas son iguales. Déjame ver si puedo explicártelo. En mayo del 2001 surgió una controversia con respecto de 3 de esas tumbas anónimas: la 281, 240 y otra más. ¿Por qué esa controversia? Porque algunas familias que no quieren ser identificadas querían saber si sus familiares estaban sepultados allí. Habían realizado todas las investigaciones pertinentes, pero se habían quedado con las manos vacías. Y una señora que ya era abuela había quedado huérfana por el desastre del Titanic y vivió una vida llena de dificultades por esa causa. Le hubiera gustado tener un nombre en una tumba que perteneciera a su familia. Pero ¿cómo determinar si un cuerpo que llevaba allí casi 100 años era el de un familiar? Y hace algunos años hubiera sido imposible, pero hoy, gracias al milagro de los estudios del ADN, se ha podido demostrar las relaciones de parentesco y las ascendencias en cementerios con siglos de antigüedad. Ahora es posible establecer las líneas de sangre de largos periodos de tiempo con un alto grado de certeza. Si quieres saber, por ejemplo, si un cuerpo en particular del cementerio del Titanic pertenecía a tu abuelo, todo lo que tienes que hacer es extraer material biológico de la tumba para comparar el ADN de esa persona con el tuyo.
Si hay similitudes, puedes tener la razonable certeza de que están emparentados, porque cada uno de nosotros está marcado genéticamente de forma singular. Los marcadores genéticos de una familia se parecen mucho entre sí. Por eso algunos tuvieron la esperanza de poder establecer parentesco con las tumbas sin marcar, pero se encontraron con resistencias. Porque algunas personas del lugar opinaban firmemente que las tumbas debían quedar cerradas. Tenían la sensación de que los científicos de la Lakehead University que habían venido a obtener las muestras de ADN eran profanadores de tumba. Un hombre que se había encargado por propia iniciativa de cuidar la tumba de un muchacho anónimo se encadenó a la lápida en señal de protesta. Pero los protestantes perdieron su causa. Las tumbas fueron abiertas y en la primavera del 2001 el equipo de investigación tuvo un momento de oración antes de que la pala de una excavadora quitara 1 metro de tierra de cada tumba. Luego el equipo cavó el resto manualmente y sacó fuera los cuerpos de un joven, una mujer y un niño. Extrajeron material genético de los huesos y los dientes y volvieron a cerrar las tumbas. Al final no les sirvió de mucho. El cementerio de Fairview es muy húmedo y han tenido esa humedad desde que las víctimas fueron sepultadas en 1912. El agua se había filtrado dentro de los ataúdes y degradado los cuerpos de manera que fue imposible comparar quienes estaban allí, ni siquiera con las pruebas del ADN. Y aunque las familias estaban obviamente desilusionadas, se consolaron con el hecho de que habían hecho todo lo posible para conocer la identidad de sus cadáveres misteriosos. Este es el punto en el que no estoy de acuerdo con John James Ingalls. No todos los muertos son iguales. Muchos se pierden en el anonimato con el paso del tiempo, pero había allí 3 muertos cuyas familias trataron de buscarlos casi 100 años después. Piénsalo, estaban buscando señales de su identidad, de su parentesco. Y si hubieran podido establecerlo, habrían reclamado esas víctimas desconocidas como suyas. Por lo tanto, no todas las tumbas son iguales, ¿no es verdad? Algunos muertos sí tienen prerrogativas. Tienen familiares que quieren reclamarlos como suyos. Y aun cuando los años erosionen nuestras lápidas, la Biblia nos dice, amigos, que hay alguien que marca cada tumba con señas inconfundibles que demuestran un parentesco. ¿Por qué? Porque espera poder probar que estamos relacionados con Él y de esta manera poder reclamarnos como suyos. Permíteme que te explique lo que quiero decir. Aparentemente la iglesia de Tesalónica estaba muy preocupada porque entre ellos había personas que habían muerto y habían sido sepultados y habían desaparecido en la oscuridad como todo el mundo y temían que Dios pudiera olvidarse de ellos el día del regreso de Jesús. Temían que la tumba fuera el fin de todo. Y eso es lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Detengamos aquí por un momento. Pablo está hablando de los muertos, a quienes la Biblia describe normalmente como en un estado de sueño. Él nos dice claramente que no todos son iguales. Pablo dice que algunos han dormido en Jesús. Continuemos ahora, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Sí, amigos, según la Biblia, no todos los muertos son iguales. Algunos duermen en Jesús. Aparentemente Dios busca en cada tumba señales que le permitan saber que la persona que está sepultada allí le pertenece. ¿Quieres saber si eres uno de sus hijos? Si estás en Jesús, como dice Pablo. Y si lo eres, no permanecerás en la tumba, no quedarás allí,
si Dios comprueba que tu ADN espiritual coincide con el suyo? Esa es la promesa divina. También la Biblia nos dice en 2 Timoteo 2:19, conoce el Señor a los que son suyos, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos, como dice el Salmo. Eso no quiere decir que a Dios le guste la muerte, significa que toma nota especial de las tumbas que retienen a los muertos que le pertenecen. Hay una marca inconfundible que le permite saber si eres de su familia, igual que con las pruebas del ADN. Puedes leer acerca de ello en Romanos capítulo 8, versículos 14 al 17. Mira lo que dice. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Sí, hay una marca que le indica a Dios que somos sus hijos adoptivos, hermanos y hermanas de su Hijo. Pregunto, ¿cuál es el ADN espiritual que Dios busca al recorrer las tumbas en procura de sus hijos adoptivos? Busca a las personas que lo llaman Padre. Pero eso no es todo. También busca a personas cuyas vidas fueron un claro mensaje que habían elegido a Dios como su Padre. Y de acuerdo con las palabras de Pablo, fueron movidos por el Espíritu, lo que significa que no trataron de vivir sus vidas a su manera, sino que prestaron atención a la suave voz de Dios y al escucharla la obedecieron. Pablo dice que incluso estuvieron dispuestos a sufrir como Cristo y vivieron la misma vida que Él vivió. Y como convirtieron sus vidas a Cristo y aceptaron su perdón por los pecados y aceptaron su poder para vivir una vida cristiana, van a salir de las tumbas al igual que el Hijo de Dios. Mira, esto es lo que leemos en 1 Corintios 15, 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque como en Adán, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. En otras palabras, Pablo nos dice que Dios conoce cuáles son las tumbas de los suyos, los que son de Cristo en su venida. Se parecen al Hijo de Dios y se comportan como Él. Y esa es la prueba, el ADN espiritual. Jesús también dijo, por sus frutos los conoceréis. Lo que hagan con su vida será un indicio claro de en quién han colocado su confianza. Y si colocan su confianza en Cristo, volverán a la vida. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro hermano mayor y le hemos pedido a Dios que nos perdone por traicionar a la familia, y si hemos aprendido a confiar en nuestro Padre Celestial y vivir como miembros de la familia de Dios, déjame asegurarte que estaremos marcados claramente como hijos adoptivos de Dios. Y en los libros del cielo no habrá ninguna duda sobre cuáles son nuestras tumbas. Volveremos a vivir porque la Biblia nos dice que la vida eterna es para los que viven por fe. Por eso yo sé, sin lugar a dudas, que Dios ha estado en Halifax, ha visitado ese cementerio. Aunque nuestras complejas pruebas científicas hayan fracasado en la identificación de las víctimas del Titanic, Dios sabe exactamente quién está en cada una de esas tumbas sin identificación. Un día, muchas tumbas alrededor del mundo se abrirán y los hijos de Dios serán llevados al lugar para encontrarse con Él. Medita en esto. Hay millones de tumbas en este mundo ocupadas por personas que la historia ha olvidado. Algunas son víctimas anónimas de terribles tragedias, como las de las tumbas sin nombre de Halifax. Dios conoce hasta la última de ellas. Ni el paso del tiempo puede modificar esa realidad. Hay otras personas que han sido víctimas de crímenes de guerra, que yacen en tumbas masivas junto a miles de cadáveres. Sus familias nunca pudieron saber cuál fue la suerte de ellos, pero Dios sabe dónde están y las ha marcado una por una. Hay otras personas como tú y yo que simplemente nos dirigimos hacia el olvido,
que llegará con el paso del tiempo, pero Dios sabe quiénes somos. Nunca olvida, no hay tumbas sin marcas en el cielo. Quiero hacerte una pregunta sencilla. Cuando Dios mire tu tumba, ¿qué encontrará? ¿Encontrará las marcas que está buscando? ¿Encontrará la sangre de su Hijo cubriendo tus pecados y señalando que eres su hijo adoptivo? Juan, el discípulo amado, escribió esto en su primera carta, capítulo 3, versículo 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, escucha esto, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Consideremos lo que dice la Biblia. No hay duda, dice Juan, de que el mundo se olvidará de nosotros, pero Dios nunca se olvida. Los cementerios nos ofrecen algunas de las lecciones más serias. Las hileras de lápidas son un recordatorio horrible del hecho de que somos mortales. Todos habremos de morir si Jesús no viene antes. Y como dijo John James Ingalls, pasaremos a ser miembros de la República de los Muertos. Pero Dios nos ha revelado que hay dos clases de muertos, los que se relacionan con Él a través de la adopción y los que han rechazado esa posibilidad. Un día, todas las tumbas se abrirán y se sabrá cuáles tienen la marca de Dios. En el Evangelio de San Juan se registra una descripción que Jesús hizo de este acontecimiento. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No hay nada que Dios odie más que la idea de que puedes terminar en una tumba que no ha sido marcada por Él. Después de todo lo que hizo para asegurarte un lugar en el cielo, no puede hacerlo sin que su corazón sea quebrantado. Pregunto, ¿qué debemos hacer para que marque nuestra tumba? Cuando el Titanic se hundió, 1.500 personas perdieron la vida. En las oficinas de embarque del White Star, que quedaban en el muelle, se reunió una multitud para saber si sus seres amados estaban o no entre los muertos. De tanto en tanto, la puerta de la oficina se abría para dar paso a un hombre que tenía una tarjeta en sus manos. En la tarjeta, en grandes letras, estaba escrito el nombre de un pasajero. Había dos grandes carteles al costado del edificio. Uno decía, se sabe que están a salvo. Y el otro decía, se sabe que se perdieron. La multitud entera contemplaba con aliento entrecortado, contenido, cuando el hombre llevaba la tarjeta y la colgaba bajo uno de sus carteles. ¿En cuál lo colgaría? ¿Ese nombre estaría entre los salvados o los perdidos? El cielo entero está pendiente cuando una persona desciende a la tumba. Decenas de millares cada día, 150,000 o 160,000 cada día. Eso es mucha gente. El ángel que hace los registros en el cielo toma su pluma y escribe en los libros. Todos contienen aliento. ¿Qué marca se pondrá en esa tumba? ¿Esa persona será salva o se perderá? ¿Cuál es su nombre? El nombre puede ser el tuyo y tuya también es la decisión. Y ahora, para finalizar, quiero decirte que todos los que se encuentren en una tumba como esta estarán en una de esas dos categorías. Incluso las personas cuyos nombres han sido olvidados. Aquí es donde todos terminaremos y nada le importa al mundo lo que se escribe en nuestra tumba. Ni siquiera importa si tenemos una tumba, ¿sabes? Lo único que importa es cómo la marcará Dios. Yo sé cómo quiere marcarla. Hay una mano que fue horadada por clavos esperando marcarla. Ahora, cuando todavía estás vivo, pero no lo harás sin tu permiso. Si llegas a ser parte de la familia de Dios, será porque deseas serlo. Dios no te obligará contra tu voluntad. Si sales de la tumba para estar con Cristo, será porque esa es tu elección. La mano que marca tu tumba tiene marcas de clavos. Es la mano de alguien que también estuvo en la tumba, pero salió de ella.
La Biblia dice que Él es el que estuvo muerto, pero ahora vive para siempre. Él tiene las llaves de la muerte y se mantiene frente a tu tumba, esperando para marcarla como suya. Porque quieres que tú también, Él quiere que vivas para siempre. La lección, amigo y amiga, está en tus manos. ¿Qué decidirás? Acompáñame en oración. Padre Celestial, somos conscientes de que si Cristo no viene antes, todos iremos a la tumba y el mundo pronto se olvidará de nosotros. No queremos que se nos olvide. Gracias por tu promesa de que nunca lo harás. Y en este momento elegimos a Cristo y queremos que nos reconozcas como pariente sanguíneo gracias a su sangre. La derramó por nosotros en la cruz, hoy la aceptamos por fe. Acuérdate de nosotros, Señor, cuando vengas en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro Padre Celestial mide y pesa cada prueba antes de permitir que le sobrevengan al creyente. Considera las circunstancias y la fortaleza del que va a soportar la prueba de Dios. Y nunca permite que las tentaciones sean mayores que su capacidad de resistencia. Cristo nunca le ha fallado a un creyente en su hora de conflicto. El creyente debe reclamar la promesa y hacer frente al enemigo en el nombre del Señor, y no conocerá nada que se parezca al fracaso. Con el avance de la tecnología llegan más oportunidades para predicar la palabra de Dios y alcanzar a más personas alrededor del mundo. En esta ocasión, tengo una excelente noticia. Ya está disponible el nuevo app de teléfono Escrito Está. Aquí podrás sintonizar nuestra programación semanal de media hora, el devocional diario Una Mejor Manera de Vivir, el repaso semanal de la escuela sabática, o sea, lecciones de vida, y también la serie titulada Más que Palabras, un programa con adaptación en lenguaje de señas en español. El app de Escrito Está ya está disponible en la tienda de Android y Apple. Amigo y amiga, será hasta el próximo programa. Visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org. Dios te bendiga y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.